Seguimos con nuestro curso de metafísica y es la lección 8 y trata de las cosmovisiones. Ya advertimos, claro, la metafísica es una ciencia de las causas últimas, de todo el ser, ¿verdad? De todo lo que existe. Entonces conecta con esa idea que es un poco del siglo XIX-XX, de Dilthey, Wilhelm Dilthey, de las cosmovisiones que se tienen del mundo. Y en Alemania está un poco pasada ya de moda, tampoco estropeada la idea, pero bueno, pues en otras partes sigue. Claro, tenemos una idea del conjunto del universo. Hoy además una idea mucho más poderosa, mucho más poderosa. ¿Por qué? Pero bueno, vamos a hacer un poquito, repasamos un poquito la historia. Decimos, Aristóteles piensa en un mundo que no conocían bien y donde él lo va analizando, y un mundo muy plural, muy distinto, donde hay muchas cosas que no tenían explicación. Y entonces él simplemente se fija la causa de los seres, de la ordenación, un poquito en general, y luego hace toda una serie de distinciones que son las que hemos visto en la asignatura. Claro, esto cambia cuando entra en el mundo cristiano, donde la idea obvia de Dios es que sea un ser inteligente y bueno, cosa que en Aristóteles es un motor inmóvil, ¿no? Pero claro, es muy difícil, una vez planteada la idea de un Dios así, volver hacia atrás. De hecho, no ha vuelto la filosofía hacia el motor inmóvil, ¿no? Eso ha desaparecido. Y en cambio, por lo menos, ha ido hacia otras formas. O creemos en un ateísmo que va a tener nos va a salir aquí también, que va a tener que explicar cómo ha salido el mundo, o creemos en un Dios creador. Pero un Dios creador no es una cuestión, efectivamente, los rasgos principales los sabemos por revelación, pero la idea, una vez planteada, es una idea también manejable en el ámbito filosófico. Es plausible que haya habido un Dios creador, es lo que vamos a ver ahora. Esto, bueno, pero digamos, Aristóteles veía un mundo plural, con muchas cosas que no estaban explicadas. Santo Tomás de Aquino piensa en un creador, y por tanto un mundo que es único desde el punto de vista de que hay un solo creador, tiene esa unidad. Para los antiguos no sabían si el mundo tenía unidad o no, más bien había cosas por todos los lados distintas. Y luego se ha producido también otro interesante fenómeno que también tiene carácter filosófico y metafísico, que es el desarrollo de las ciencias, que nos han llevado a ver que todo está hecho de lo mismo. O sea, es una afirmación metafísica. Todo está hecho, todo lo material está hecho de los mismos elementos. Es una afirmación metafísica. Y sabemos cómo son, cuáles son. 82, 83, que son naturales, y algunos más los elementos de la tabla periódica, pero luego están las partículas elementales, luego están los quarks, y luego al nivel, en cada época vamos, digamos, aumentando y hacia abajo nuestro conocimiento del sustrato material, ¿verdad? Entonces vemos que todo está hecho de eso. El cielo también, Aristóteles pensaba que el cielo era distinto. No, el cielo está hecho de lo mismo. Los meteoritos que tenemos, las observaciones de los espectros de la luz que recibimos de las otras estrellas, tienen los mismos elementos que aquí. No hay otros, son los mismos. Quizás en otra proporción, pero son los mismos. Todo el universo está hecho de lo mismo. Y luego encima tenemos una idea de que ha habido una historia. Todo eso forma parte del progreso de nuestras ciencias, del estado que lo conocemos. Nuestra visión del mundo sacada de las ciencias. Un proceso único. El mundo si ha habido otra cosa antes o lo que sea, no lo sabemos, ni nos quedan indicios de momento. Quizá puedan aparecer, de momento no han aparecido. Entonces, este universo, tal cual, se ha desarrollado como una unidad, un despliegue, y está hecho de lo mismo. Bueno, eso es una cosmovisión también. Y esto facilita, digamos, de esto que hemos dicho, quedan 3 cosmovisiones. En el mundo aristotélico podían quedar más, podían pensar más cosas. Se ha reducido el número de posibilidades de pensar el universo. Hay 3. La primera, ¿verdad?, es, diríamos, una que existe, ya la hemos mencionado, es el materialismo. Pensar, bueno, pues este mundo se ha hecho a sí mismo, ha ido creciendo, todo está hecho de lo mismo, y entonces la explicación última de las cosas es su composición, que además ha surgido en la historia. Claro, cuando hemos estudiado materia y forma, nos hemos dado cuenta de qué problema tiene el materialismo. Se fija en la materia, pero no se fija en la forma, hay que explicar las formas. La gran cuestión de la filosofía de la naturaleza es cómo han podido aparecer formas, que significa inteligencia, organización. No, ha aparecido por casualidad. Esto no se puede creer. Nuestra experiencia de la casualidad no es que produzca formas, es que produzca caos.
¿no? Entonces, la naturaleza está produciendo formas, ha producido en toda esta historia, han emergido una montaña de formas que han organizado el mundo, hasta llegar a formas enormes, de un enorme grado de complejidad, como es una célula, un animal, vamos. Eso materialmente es un complejo de ordenación tremendo. Poníamos el ejemplo, me parece, de los ordenadores, ¿eh? Uno puede explicar materialmente el ordenador diciendo, bueno, es un conjunto de materia organizada, en el fondo un poco de plástico, un poco de metal, distintos metales, y ya está, ¿no? Bueno, ya está, te has olvidado los programas, ¿no? Te has olvidado los programas, ¿eh? Pero cuando pasamos a la vida podemos decir lo mismo. En el fondo es un poco de química, ¿verdad? Son los mismos elementos, formados con células un poco más grandes, vamos, con composiciones mucho más grandes, ¿eh? Y dices, oye, te has olvidado los programas, eso actúa muchísimo, eso de dónde ha salido, claro, ¿eh? Es decir, el materialismo por un lado tiene una especie de justificación obvia, está hecho de lo mismo, ya sabemos de qué está hecho, y además ha tenido una historia, cómo ha aparecido todo esto, pero dices, no puedes explicar cómo han podido emerger tantísima inteligencia como hay impresa en el mundo, materia y forma, pero desde luego hoy es una cosmovisión que tiene mucho peso, aunque tiene esa debilidad tan grande. Bueno, y luego tiene una debilidad que no nos explica a nosotros mismos, los seres humanos, porque eres reducido a un conjunto de materia, y entonces las cosas más propiamente humanas se disuelven, ¿eh? La gran pregunta, que es casi un chiste, es, bueno, perdón por el ejemplo, porque es un poco así, pero es, ¿por qué te comes un filete y no el brazo del hijo que tienes al lado? O sea, si es estrictamente material, es exactamente igual. Exactamente igual, y vale lo mismo además, y tiene, por así decir, los mismos derechos, que es el problema. Los derechos de los animales, no, el derecho del plato, el derecho del filete, el derecho, porque todo en materia es igual, ¿eh? Se te cae el universo, ¿no? Se te caen todas las distinciones y te quedas, pues, y además que no puedes vivir así. Y eso es un indicio de que esa cosmovisión es tremendamente pobre, ¿eh? Hay otra cosmovisión que, sin embargo, no ha tenido tanto raigambre, tanta fuerza en la historia, que es el panteísmo, ¿eh? El panteísmo quiere decir, bueno, aquí por debajo de todo hay un sustrato, inteligente. Esto se ha dado en distintas formas, bueno, digamos, más desvaídas, no ha llegado a tener mucha identidad, así como el materialismo tiene mucha identidad, mucha gente que es materialista, ¿eh? Mucha gente que dice eso, pero quizás no se da cuenta de lo que significa y desde luego no vive como postula, ¿no? Un materialismo, no, vive con valores que no se pueden justificar materialmente. Bien, el panteísmo ha tenido una expresión filosófica en Spinoza, que dice, bueno, pues todo es una unidad y todo es una única sustancia y todo en el fondo pues es una especie de unidad espiritual, ¿no? Que tiene un fundamento espiritual. Bien, pero impersonal, más o menos. Bien, esa sería pues casi la única propuesta filosófica que existe, así un poco seria. Luego está presente en Oriente, en el sustrato de las religiones orientales. En el hinduismo se habla de un Atmen, de un espíritu que sería como el fondo de todo, desde donde sale todo, aunque el hinduismo a la hora de la verdad es un mar de religioso, digo, muchas expresiones distintas, carece de unidad doctrinal y digamos cultural y lo que se quiera, ¿no? Es un mundo enorme, ¿no? Pero esta idea existe, o sea, la idea de que hay un fondo espiritual que explica pues la vida y también el ser de los seres humanos y todo con su conjunto, y también la inteligencia de la realidad, pues eso realmente existe, ¿eh? Es mucho mejor que un materialismo, porque por lo menos permite distinguir la calidad de las cosas, ¿eh? Tiene más categoría. Está presente en el budismo también, porque se inspiró el budismo es de origen indio, ¿verdad? Y tiene un poquito esto en el fondo, se ve en muchos sitios, se ve también en alguna región, el sintoísmo del Japón, pues también tiene un cierto, de fondo hay un cierto panteísmo planteado. Ciertamente la calidad del ser humano mejora, porque por lo menos existe el nivel espiritual. No existe, en cambio, tan fuerte el nivel personal. Somos una chispa transitoria. Eso efectivamente es un problema desde el punto de vista antropológico, ¿eh? Otro tipo de panteísmo sería el que encontramos en algunas religiones, expresiones religiosas americanas, que son la madre tierra, que tiene otras cosas parecidas en África, en otros lugares, porque es una de las representaciones elementales de la realidad, ¿eh?
expresiones religiosas o populares, es decir, aquí debajo, la madre tierra, hay algo que explica la vitalidad de la realidad. Bien, es con otras expresiones, digamos, no tanto el espíritu, sino más bien la vitalidad. Se fija en esa propiedad, ¿no? El mundo está constantemente renovándose la vida y lo ve como una unidad, con alguna razón, porque efectivamente la tiene, Tiene siempre la ventaja de que también somos los seres humanos un poco rebajados al conjunto de la vida y no se destacan los aspectos personales que tenemos de inteligencia y libertad que allí en la naturaleza, vamos a decir, en las plantas, los animales, pues no se manifiestan, ¿no? Con todo, esto ha existido, aunque hoy en nuestra cultura no tenga mucha fuerza. Sí que existe también en nuestra cultura. Me hizo caer por casualidad, no hace mucho, un sacerdote que comentaba que en su país, Estonia, mucha gente, que es un país con mucho nivel de ateísmo, cree en algo, dice, y algo impersonal. Dije, anda, pues esto efectivamente es una expresión de esta especie de panteísmo difuso, algo impersonal. Algo impersonal, algo espiritual, algo impersonal, algo que es la causa. Sin embargo, no ha llegado apenas a ser formalizado desde un punto de vista, vamos a decir, filosófico o científico. Es famoso que Schrödinger tiene un libro que es La vida. Schrödinger, que es un gran físico de hace 100 años, fundador o desarrollador de la mecánica cuántica, de que la vida, tiene un libro que se llama ¿Qué es la vida?, donde en el fondo dice, bueno, usted y yo en el fondo somos parte, le parecerá raro, pero somos divinos, parte de una divinidad, lo explica así. Y en el fondo porque le ha recogido esta sensibilidad oriental y dice, le parece más plausible que el mundo se entienda así, y efectivamente porque es más espiritual que la pura materia, como hemos visto antes, ¿no? La tercera cosmovisión es la de que haya un creador personal, que es a la que se apunta el cristianismo, evidentemente, pero también es pensable desde un punto de vista filosófico, porque hemos dicho, bueno, estas son opciones que se plantean y que desde un punto de vista analítico y filosófico uno puede decidir cuál es más coherente para explicar el mundo. Si la pura materia, decimos que no explica nada al final, un panteísmo que pone un fondo espiritual y así explica por lo menos las propiedades espirituales del mundo, el que haya inteligencia, el que haya no tanto voluntad y que haya todas las aspiraciones personales, todas las manifestaciones personales, eso necesita algo más, que el ser humano tenga una identidad permanente, que el ser humano tenga que sea tan importante el amor personal, eso parece exigir algo más. Y diremos los cristianos y un Dios, y los cristianos más lo vemos trino, que es la explicación del mundo personal. Eso no es filosofía, pero también puede ser una inspiración para la filosofía. El ser más importante que hay en la realidad, Dios, es trino, es personal y tiene relaciones personales. Eso es lo más alto que existe en el universo. Ciertamente la forma del universo cambia. ¿Esto se puede demostrar? Bueno, no se puede demostrar con una fórmula matemática. La filosofía tiene como niveles de coherencia, confluencias, que uno dice, mira, esto cuadra más así que así. Se demuestran así las cosas en filosofía, más bien se muestran. Y desde luego, sin que pretendamos demostrar desde luego la Trinidad, esta es una cosmovisión que parece más coherente. Tiene que haber un ser divino personal, para que nosotros también podamos ser personales, con identidad personal, autoconciencia y libertad. Parece que eso tiene que ser así. Bueno, estas son las tres cosmovisiones, que también es ciertamente un tema metafísico, que lo hemos visto y que nos permite relacionar lo que hemos dicho también con las grandes concepciones del mundo hoy vigentes,